Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este programa nunca ha sido ni será un programa para reemplazar una consulta médica. Más bien es una angustia que tenemos nosotros de ver tantos procesos patológicos que necesitamos ser compartidos con todos ustedes. La finalidad que tenemos en mi libro, Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia, que ustedes consiguen en Panamericana de todo el país y en droguerías, en tiendas naturistas, droguerías y también en la Librería Nacional, es tratar de hacer un proceso educativo para que ustedes tengan una orientación y entiendan lo que más insistimos nosotros, la importancia de la consulta, los exámenes de laboratorio, los chequeos médicos. Pero cada día que nosotros estamos en la consulta, le damos más enfoque y más énfasis a un término que yo he querido demostrar y escribir en muchos de los textos que dejo, y es que el cuerpo llora lo que el alma oculta. Y por eso tenemos el Día para tu Alma. Y por eso en el programa de los 6 días de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, tenemos una cantidad de terapias desde la psicoterapia. Por eso tenemos neurofeedback, programación neurolingüística, psicoterapia, biodescodificación, psicocromoterapia, terapia con mandalas e interpretación de colores desde el alma. Todo lo que podamos hacer en ese contexto. Y entonces, hoy quiero hablar de un tema que es muy frecuente, y son los miedos, las incertidumbres, los temores. Y me acompaña para iniciar este programa, para después estar con los profesionales, uno de los pacientes que viene acá al Parque de la Salud, un reconocido sacerdote de Dos Quebradas, el padre Óscar Gutiérrez. ¿Y por qué yo quiero empezar esta nota con él? Porque es que resulta que para ellos ir al altar a dar una misa, ellos no estudiaron para ser sacerdotes, ellos tuvieron que ser primero haber estudiado teología, haber estudiado psicología, haber estudiado muchas cosas para que finalmente pudieran ser sacerdotes. Y son a ellos los que ustedes muchas veces van y le dicen: Padre, es que yo tengo esta duda, este temor, esta incertidumbre, yo no duermo bien, yo tengo esa angustia. Y son a los sacerdotes los que muchas veces ustedes les consultan los problemas del alma. Afortunadamente, digamos que el Padre ha sido un gran colaborador en nuestros parques de la salud, y él nos remite a los pacientes y nos dice: no, pues tienen un psiquiatra y tienen psicoterapeutas y demás. Pero yo quiero preguntarle a usted, padre Óscar Gutiérrez, si realmente las personas, el común de los seres, están padeciendo esos problemas del alma que los llevan a perder el rumbo de su vida, esos temores, esos miedos, esas dudas. Doctor, la ansiedad, por ejemplo, es un miedo a lo que no ha llegado, es un miedo al futuro, por eso la gente se vuelve ansiosa. En el Evangelio Jesús le dice a los discípulos: no tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y esa propuesta de Jesús es precisamente un llamado a no dejarnos arrastrar por el miedo. Es posible, es claro que podemos sentir miedo, pero el miedo no nos puede vencer, el miedo nos tiene que fortalecer. Por supuesto que muchas personas se acercan a nuestras parroquias a preguntarnos, a consultarnos, a recibir de parte de nosotros una voz de aliento, porque como usted bien lo dice, pues nosotros nos preparamos precisamente para eso, para escuchar a la comunidad. Pero son en estos lugares maravillosos donde nosotros podemos recibir una atención más plena. Si el alma, y me gusta esa frase suya, si el alma está enferma, el cuerpo lo llora. Y en la Sagrada Escritura nosotros tenemos claro que el ojo es la ventana del alma. Entonces nosotros estamos llamados precisamente a ayudarle a la gente a superar sus miedos, porque venimos cargados de miedos desde que salimos del vientre de la mamá. Por eso tenemos que hacer procesos de acompañamiento psicológico, porque el mismo parto ya es un problema traumático. Salir del vientre de la mamá genera inseguridades de manera inconsciente en el bebé. Y esos procesos, si no sabemos trabajarlos durante todo el crecimiento, pues se van a reflejar en una persona inmadura para asumir responsabilidades dentro de su entorno social. Hoy los estamos invitando para que, como sacerdote, nosotros nos acerquemos a la palabra
y dejemos que la palabra nos ilumine y que nosotros seamos capaces de empoderarnos de nuestra vida y convertir el miedo en una fortaleza que nos permitirá avanzar en nuestra historia, asumir nuestra vida con claridad y ayudarles a los demás a encontrar el verdadero camino. Jesús lo dice muy claro: no tengas miedo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y yo no voy a hablar de religiosidad, sino de espiritualidad, porque ustedes dirán, no, pues soy un sacerdote. Cuando yo tengo testigos de Jehová, evangélicos, cristianos, yo siempre digo que estamos orando por el mismo. Yo hago meditación, alguien interpreta mal la meditación. Para Mahansa Yogananda, lo más que habla en sus libros es de Jesús. ¿Y yo qué hago? ¿Para qué tengo esto? Para orar. Acá se llama rosario, allá se llama mala, como no importa el nombre, es la espiritualidad. Muchas personas, porque tras de cámaras tengo al doctor Jorge Pazmiño y al doctor Daniel Jaramillo, residente de psiquiatría. Muchas personas los buscan a ustedes como primera opción. Tengo mucha duda, tengo mucha incertidumbre, tengo una depresión, me aburrí con la vida, estoy triste. Y a ustedes les llegan casos que pueden ser más médicos que digamos desde el campo suyo como sacerdote. Y ahí es donde usted decía ahora, sí, hay que tener todo ese apoyo. Pero definitivamente el ser ha perdido esa seguridad porque perdió la espiritualidad, perdió la fe, perdió la tranquilidad. Perdió la relación con lo trascendente. Nosotros no somos tan autosuficientes. Yo creo que nos hicieron daño cuando nos llevaron a creer que nosotros somos autosuficientes, que somos lo non plus ultra en el mundo. Por supuesto que necesitamos de ese ser superior, de ese Dios que nos ha creado, que nos regaló toda esta casita para que nosotros vivamos bien. Hoy es necesario que nosotros aprendamos a tener una conexión vital, tanto con las personas que nos rodean, como en ese Dios, de la manera como nosotros lo creemos, pero que volvamos a entrar en conexión con ellos. Pero es que cada vez nos encontramos más personas que dicen, yo soy ateo, yo no creo en nada, que es sacerdote, que es psiquiatra, que es psicólogo, y creemos eso, ese ego que nos cree que somos capaces de enfrentarnos a todo. Necesitamos hacer un alto en el camino. Necesitamos repensarnos, necesitamos reencontrarnos, necesitamos volvernos a mirar al espejo, mirarnos a los ojos y saber que estamos necesitados de esa mamá, de ese papá, de ese hermano, de esa amiga, pero que ellos también a su vez necesitan de una fuerza superior, y esa fuerza superior es la espiritualidad, es lo que nos permite entrar en comunión con Dios, con Él, que nos da la fortaleza para seguir avanzando en nuestra historia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el doctor Rojas, pues con tantos médicos que haya, empieza el programa hoy con un sacerdote? Yo quiero contarles que mi vida profesional empezó en un seminario con los agustinos recolectos porque yo quería ser sacerdote, terminé siendo médico y nunca me he apartado de la parte espiritual y a veces visto la necesidad en consulta de buscar personas como el padre Óscar Gutiérrez para que me diga, ayúdeme, ¿qué podemos ayudarle a esta persona? Pero también le digo al residente de psiquiatría y le digo al psicoterapeuta y hacemos todas las terapias. Y así como desde la medicina me apoyo como en el Día para tu Salud de cardiólogo, radiólogo, ginecólogo, urólogo, médico internista y de todo. En la parte de psicoterapia siempre manejo esa parte espiritual, que es esa parte desde, en este caso, con el padre Óscar Gutiérrez, a quien quiero agradecerle por iniciar hoy este programa y desearle la mejor de sus suertes en ese trabajo comunitario que siempre ha querido hacer, padre. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted y recordarle a los televidentes, esta palabra tiene mucha fuerza. No tengas miedo, yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Gracias, padre. Vamos a ir entonces, después de este corte comercial, a entrar en ese contexto clínico donde ya tenemos que hacer una evaluación médica y poder hacer un acompañamiento terapéutico con nuestros profesionales de la salud. Ya regresamos. Muchos de ustedes en sus casas dirán, sí, yo tengo esos problemas, esas inseguridades mías, ese temor a hacer algo, yo no creo en mí, esa duda, la moto me va a caer, la bicicleta me va a caer, el carro me va a chocar, el negocio no me va a salir, tan de malas yo, todo me sale mal, y entonces no me atrevo a nada, termino encerrado en una habitación, depresión, duda, incertidumbre.
Le toca ir a hablar en público, quedan bañados en sudor, cuando no es que les da esa taquicardia. La poligrafía, cuando le estamos haciendo estudios a las personas, si lo que dice es verdad o mentira y su cuerpo se descontrola. Hay un video muy lindo de uno de los mejores atletas del mundo y nunca ha podido ganar los Olímpicos. Y le han puesto una gran cantidad de cámaras. Y él va corriendo y ve su cuerpo se va desboronando y su ansiedad está demostrando que voy a ganar, voy a perder, será que sí, será que no, y no gana. Y es de los más veloces del mundo. ¿Qué es lo que pasa en esa persona? Eso es lo que vamos a tratar de interpretar hoy con un residente de último año de psiquiatría que nos apoya en nuestros parques de la salud, el doctor Daniel Jaramillo, y con el doctor Jorge Pazmiño, psicoterapeuta especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística y biodescodificación. Y ustedes dirán, ay, pero psiquiatría, las mismas pepas. No, por eso nos identificamos con ese proyecto académico que tiene el doctor Daniel Jaramillo, porque él vino y nos contó una cosa bellísima desde la psiquiatría, que era lo que estábamos buscando. No siempre el medicamento, que hay desde de la parte de la palabra. Por eso yo quiero que ustedes dos, y agradecerles por estar con nosotros, nos cuenten como todo ese proceso, qué es lo que está pasando, cuáles son esos miedos, doctor Jorge Pazmiño y doctor Daniel. Ok, bueno, tengan todos muy buenos días y sobre todo agradecerles nuevamente el poder participar en este espacio. Realmente los seres humanos, cuando nosotros venimos al mundo, solo traemos dos miedos. Un miedo de pronto a caerse y cuando ya estamos grandes de pronto un miedo que podría ser a los impuestos, pero fundamentalmente todos los miedos que aparecen a partir de lo que conocemos como fobias nacen de algo desconocido, es decir, la persona no sabe qué va a suceder y cuando no sabe qué va a suceder entonces se enfrenta con sus miedos más primitivos, más profundos. Por lo tanto, el lograr que una persona supere sus miedos, lo que realmente hace es mejorar su calidad de vida en todos los aspectos. Porque tal vez un miedo podría provocar que una persona deje de desarrollar todo el potencial que tiene. Hace un momento el doctor Rojas nos habló del caso de un atleta, pero eso podría suceder en un padre de familia, eso podría suceder en un médico, eso podría suceder en cualquier área de la vida. Teniendo todo el talento, teniendo todo el conocimiento, la propia persona, por sus propias emociones, autosabotea su éxito. Entonces es clave aprender a superar los miedos. Doctor. Buenos días para todos. Claro que sí, doctor. Estos miedos son generados a partir de nuestro aprendizaje, a partir de nuestras vivencias, que como lo mencionábamos en el programa de la semana pasada, pues van apareciendo a medida que nos vamos enfrentando a ciertas situaciones que nos generan una respuesta estresora que está ahí para que podamos sobrevivir. Sin embargo, cuando estos miedos empiezan a tornarse muy intensos y nos generan una alta disfuncionalidad en nuestras situaciones cotidianas, como ya lo acabaron de mencionar, una presentación, como tener que interactuar con otras personas, como tener que enfrentarme a situaciones, espacios abiertos, tener que afrontar ciertos retos que en la parte racional nos dicen no tendría por qué descontrolarme y sentir toda esta descarga física tan intensa. Es ahí cuando ya se ha instaurado lo que nosotros denominamos un trastorno de ansiedad. Y de acuerdo a la presentación clínica, se han definido varios trastornos de ansiedad que van desde una fobia simple o específica, que es a un elemento que me genera un miedo irracional, pasando o escalonando a los ataques de pánico, pero también ¿sí? Trastornos en los cuales una preocupación cotidiana, por ejemplo, pagar un recibo, que el hijo no llegue a cierta hora, ¿sí? Se torna desmedida y genera disfuncionalidad en el entorno familiar, laboral, de pareja, académico, y finalmente esto ya constituye un daño y una disregulación biológica de la química cerebral. Y esto es lo que finalmente nosotros queremos, primero, evitar, segundo, darle un tratamiento efectivo multimodal, ¿sí? Y tercero, que esa persona recupere ese potencial perdido y pueda tornarse funcional en todos los entornos de su vida. Bueno, realmente cuando estamos hablando de miedos hay
cantidades innumerables, pero lo más importante es cómo hacer que ese miedo quede fuera de nosotros, porque si bien es cierto, el miedo es algo que tenemos los seres humanos para protegernos, en última instancia el miedo que hace impide que la persona sufra un riesgo. Y precisamente ese impedir que sufra un riesgo se convierte en el más grande de los riesgos, porque la persona deja de vivir todo su potencial. Entonces, consideramos que es muy importante que las personas descubran cómo superar esos miedos. Uno de los fundamentales, por ejemplo, hoy en día es el miedo a la economía, no saber qué va a pasar, ¿será que me va a ir bien? ¿Será que voy a conservar el empleo? ¿Será que me van a sacar? Otros miedos muy comunes, por ejemplo, el miedo a perder a la pareja, ¿será que sí me quiere? ¿Será que no me quiere? ¿Será que está conmigo? ¿Será que es infiel? ¿Será que...? Entonces todo eso se convierte de alguna manera en una debilidad que nosotros llamamos energética. Y esa debilidad energética no solo ocurre por lo que está pasando en este momento, muchas veces es por una historia, incluso que podríamos llamar familiar. Y es precisamente ahí donde de alguna manera podemos resolver más rápido las cosas, porque podemos entrar en el mundo, llamemos biológico, porque las células aprenden. Algo muy importante es que nuestro sistema nervioso tiene una capacidad infinita. Realmente nuestro sistema nervioso es un biocomputador que tiene la capacidad para, mientras estamos en estos momentos viendo este programa, poder hacer otras cosas y pensar en otras cosas. En realidad tiene la capacidad el biocomputador de resolver cualquier pregunta. El problema no es el biocomputador, el problema es que no lo sabemos manejar. Entonces, si no lo sabemos manejar, es allí donde es importante visitar a un profesional de la salud para que te enseñe a usar tu propio cerebro. Si tú usas tu cerebro, entonces nadie lo va a usar por ti. Doctor. Es muy importante que ustedes empiecen a contextualizar todo lo que vamos a hablar hoy en este programa. Y ustedes dirán, empezaron desde la parte espiritual. Ay, un sacerdote dio su concepto y ahorita tenemos un médico residente de último año de psiquiatría y un psicoterapeuta. ¿Y cómo se empieza a desarrollar un equipo interdisciplinario para poder interpretar algo que para ustedes puede ser muy sencillo? Y ustedes pueden decir, sí, no, es que mi hijo como que mantiene encerrado ahí en el computador todo el día. Y el otro pues quisiéramos que cantara, pero no se atreve. O a tomar otra decisión. ¿Qué hay detrás de eso? Miren, para lo que ustedes pueden ser algo muy sencillo, detrás hay una historia clínica muy grande de analizar. Y lo decía ahorita el padre Óscar Gutiérrez, desde la niñez, desde el parto. Y cuando uno hace una historia clínica completa, es donde uno puede entrar a un proceso terapéutico. ¿Con pastas? No, tal vez ni siquiera, que es lo que va el doctor Daniel insiste tanto. No, es que en la psiquiatría no siempre tiene que ser pastas, porque ese es el temor de ustedes. Porque creen que ellos dos tratan son locos. No, tenemos que ya cambiar esto, por favor. La ciencia ha avanzado muchísimo. Es como el que le tiene miedo a la cirugía que porque se muere en la anestesia. No, la anestesia hace 40 años es muy distinta a la de ahora. Lo mismo que la psiquiatría y la psicoterapia. ¿Qué les estoy diciendo yo a todos ustedes? Busquemos ese punto de apoyo, busquemos esa asesoría, busquemos esa historia clínica para poder llegar realmente a una terapia. Ya regresamos después de este corte comerciales. Bueno, volvemos con todos ustedes para continuar con esta temática tan interesante. Quisiera seguir profundizando un poquito en los aspectos clínicos y cuáles son las posibles consecuencias de no tratar justo a tiempo estos trastornos o estos miedos y esta angustia irracional que generamos. Muchos nos preguntamos, no, pero ¿por qué Pepito terminó suicidándose? ¿Por qué Marta terminó hospitalizada? Hay como señales, ¿no? Sí, claro, hay unas señales de alarma, ¿sí? Todo el tiempo el cuerpo nos está diciendo, está fatigado, se está perdiendo la memoria, ya no tiene capacidad de concentrarse, tiene dificultades para conciliar o mantener el sueño, todo el tiempo está con estos pensamientos que llegan y se quedan rumeando, ¿sí? Persisten en el pensamiento, ¿sí? Y todos son de carácter devastador, con una finalidad negativa en todo lo que hacemos, emprendemos o pensamos siquiera en querer hacer, y esto finalmente termina en un agotamiento cerebral, en un agotamiento de los neurotransmisores, y por lo tanto este agotamiento de los neurotransmisores cerebrales
tiene que avanzar a una atrofia, a un daño, a un cambio en la estructura del cerebro, y este cambio de esta estructura implica que avancemos a otras patologías más graves, como ya lo había mencionado en el programa anterior, ¿sí? Y que avancemos justo a estados depresivos, a cambios afectivos irracionales, ¿sí? A irascibilidad, y justo cuando esto aparece, los únicos pensamientos que persisten en el cerebro son negativos. Y es aquí el nicho perfecto para hacer estructuraciones suicidas, pensamientos en los cuales ya no importa el futuro, ya no importan los otros, y esto es el caldo de cultivo perfecto para tomar decisiones que puedan atentar contra la vida, ya sea en carácter fatal, como un suicidio, o en carácter parasuicida, como lo denominamos, que es lesionarse, hacerse daño, dejar de comer o tener conductas de descuido para con usted y con su entorno. Bueno, doctor, en realidad pues todo esto nos lleva a darnos cuenta de que es muy importante tomar cartas en el asunto, ¿sí? El observar un comportamiento de una persona aislada es una caja de sorpresas, no sabemos qué estará pasando en la cabeza de una persona. A mí muchas veces me visitan, digamos así, pacientes, sobre todo madres de familia que traen a sus hijos. Por ejemplo, la otra vez, y esto me pareció muy anecdótico y de pronto puede ser muy útil para muchas personas, llegó un paciente que normalmente había sido diagnosticado como hiperactividad. Era un paciente que corría por todos lados, era un niño, ¿sí? Que corría. Y básicamente le habían diagnosticado hiperactividad y trastorno de déficit de atención. Cosa que para nosotros, pues hay muchas formas de solucionarlo, pero desde mi percepción hay una forma muy interesante. Muchas veces esos trastornos son biológicos, sí es cierto, pero también se deben a una programación, porque la madre, el padre y el entorno tienen realmente un factor determinante en la vida de todos nosotros y en la vida de los niños. Cuando viene un padre de familia con un niño, siempre digo, primero trabajemos con ustedes y luego con los niños. Y pasó algo realmente espectacular. Yo simplemente le dije a la mamá, a usted en algún momento tuvo un problema de aborto, y la mamá me quedó así como viendo, como extrañada, y le digo, pues no fue a propósito, pero pues tuvimos esa situación de que el niño tenía dificultades. Ok, entonces le digo, cuando hay un niño hiperactivo, no es una regla general, pero en muchos casos sucede que el niño tiene que moverse para mostrar que está vivo, sobre todo por el temor de la mamá. Muchos de los temores que tiene mamá, que tiene papá, se catapultan en el comportamiento de los niños. Y esos comportamientos, si no se corrigen, pues tenemos jóvenes con comportamientos que son perjudiciales para su propia vida e incluso para la sociedad. Entonces, por eso quizás es muy importante el día de hoy tomar en cuenta todos esos comportamientos que observamos no son otra cosa que una respuesta a los programas que traemos. Si nosotros aprendemos a borrar esos programas, si nosotros podemos sustituir esos programas por unos programas más convenientes, que sobre todo quiten debilidades, porque a veces pasa algo muy interesante, y es que todo lo que de repente nos puede doler, todo lo que nos puede molestar, todo lo que nos puede afectar, comienza primero en la parte psicológica, en la parte mental. Por eso es tan importante aprender a borrar, sobre todo memorias, y aprender a borrar debilidades que tenemos en nuestros sistemas, incluso familiares. Precisamente por esta razón es muy aconsejable que si tú sientes alguna sensación de miedo, alguna sensación de culpa, alguna sensación de ya no querer más hacer algo, pues comenzar a hacer un plan para resolverlo. Y qué mejor con una ayuda profesional, una ayuda que no tenga que ser de años, sino que máximo en 3, 4, 5 sesiones, dependiendo del caso, la persona pueda resolver, pero sobre todo tener una calidad de vida. Al final de cuentas deberías hacerte la pregunta, ¿para qué vienes a este mundo? Y créeme que la mejor respuesta que puedes encontrar es a ser feliz y de alguna manera a contribuir a tu generación y a contribuir a tu sociedad con que se puede, porque la gente aprende por modelos, la gente aprende por lo que ve, por lo que escucha y por lo que siente. Doctor, claro que sí, lo que usted menciona, cómo nos estructuramos en nuestra vida adulta va a corresponder de todo un proceso de crianza, de infancia, y es ahí donde entra en juego el rol paterno, ¿sí? El rol de familia y la interacción que tenemos como sistema familiar y que le podemos ofrecer a nuestros niños. Desde ahí mencionábamos que estos miedos en algún momento de la vida se aprenden, en algún momento se incorporan a este sistema de pensamientos y empezamos a responder de una manera excesiva y disfuncional.
Y es aquí donde los papás muchas veces en su afán de sobreproteger, de generar compensaciones excesivas, ¿sí?, terminan incentivando y fortaleciendo este tipo de temores que, como ya lo mencionamos, simplemente se escalonan a lo largo de la vida y luego generamos un adulto disfuncional. Recuerdo mucho una frase de uno de mis docentes, ¿sí? Somos los sobrevivientes de los padres que nos tocaron. Y es así. ¿Por qué no también incluir en estos procesos de terapia a esos sistemas familiares que nos permitan también interpretar ese síntoma como la manifestación de un problema de ese circuito familiar? Y así, desde lo macro, ¿sí?, que puede ser esas interacciones, pasando por todos estos cambios y estas cogniciones, estos pensamientos disfuncionales, hasta entender cuál es el conflicto intrapsíquico que generamos para que esto se refuerce y termine generando un gran trastorno. Entonces es muy importante que todo lo miremos de una manera holística, que busquemos intervenciones bajo múltiples modalidades que nos permitan un funcionamiento óptimo de la persona que consulta finalmente. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, ya analizamos todo el proceso, qué puede haber detrás de cada historia clínica, porque es que esto no es que todos los que sufren miedo, todos los que tienen temores, no, es el temor de él, y es distinto al de Jorge. Cada persona es distinta. Por eso vamos, después de este corte de comerciales, a hablar de esa parte terapéutica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar ese problema? ¿Qué bases diagnósticas necesitamos para tener esa orientación desde la historia clínica, desde paraclínicos, y poder hablar de todos esos procesos terapéuticos que venimos adelantando en nuestros parques de la salud en Manizales y en Dos Quebradas? Ya regresamos. Regresamos con ustedes para seguir hablando de este interesante tema. Quiero contarles un poco de por qué es importante que sea un médico quien haga la valoración inicial de estas alteraciones. Resulta que orgánicamente ciertas disfunciones corporales, puntualmente, trastornos endocrinos como lo puede ser el hipotiroidismo, alteraciones como diabetes mellitus, me pueden generar cambios en todo el sistema corporal y debutarme con unos síntomas de ansiedad, con unos síntomas fóbicos, con ataques de pánico. Podemos ir desde trastornos de la conducción cardíaca, pasando con alteraciones de la función pulmonar, alteraciones de la función digestiva, ¿sí?, o incluso alteraciones del sistema nervioso exterior, no solo del cerebro, que hacen que se debute con sintomatología ansiosa. Y es por eso y pertinente que se haga una valoración médica inicial, que se midan niveles de vitaminas en sangre, que se descarten alteraciones cardiovasculares, que se compruebe cómo está esa función endocrina y, por supuesto, que se compruebe cómo está la función de ese sistema nervioso central, una alteración estructural de ese cerebro que nos permita descartar completamente que se trata de una patología de origen médico, ¿sí?, de origen en alguno de nuestros sistemas corporales que simplemente sean la manifestación de un elemento ansioso. Y es esta la pertinencia de que la primera valoración y que se descarten todas estas otras enfermedades las haga un equipo médico. Si el médico de atención inicial tiene alguna duda, ya llega y solicita la competencia de otras especialidades, y con la competencia de otras especialidades como lo pueden ser neurología, medicina interna, psiquiatría, que está en capacidad de hacer estos análisis, ¿sí?, poder decir, sí, su componente solo pertenece a la esfera psíquica y desde la esfera psíquica ya poderle ofrecer otros tratamientos. O por el contrario, no, este componente de ansiedad pertenece a una patología de carácter médico general, hacemos la intervención y mejoran estas sintomatologías. O también puede darse el caso de que sea la conjunción de los dos elementos, que sea una patología de carácter orgánico, pero que también tengamos patología de carácter psicológico.
Correcto. Y es precisamente en esta parte psicológica donde hay un sinnúmero de herramientas con las cuales tú puedes causar en las personas o lograr en las personas que todo lo que le esté afectando desaparezca. Realmente es como que nosotros nos pudiéramos dar cuenta que el ser humano es un conjunto de energías. Esas energías están distribuidas en todo lo que pasó en su infancia, en todo lo que pasó en su adolescencia, pero sobre todo en un lugar muy interesante, cuando estuvo en la barriga. Todo lo que sufrió la mamá, todo lo que de alguna manera pasó con ese embarazo, puede provocar que la persona de repente en un tiempo determinado se haga algo que se llama un detonante, que algo simplemente en ese momento se activó. Y la persona podrá hacer mucha investigación, podrá buscar la respuesta y tal vez no la encuentre solamente en la parte física, tal vez tenga que buscarla en la parte que nosotros llamamos energética. Precisamente es ahí donde utilizamos la hipnosis como una herramienta de integración de su parte biológica con su parte emocional, para que podamos de alguna manera lograr que las emociones no afecten el cuerpo, ni la parte corporal afecte las emociones. Cuando logras eso, entonces tienes una capacidad para tener algo que se llama resiliencia, es decir, que lo difícil te parezca fácil, que lo complicado te parezca sencillo y que puedas enfrentarte a un sinnúmero de situaciones. En realidad, la vida no es tan complicada, la vida es simplemente darte cuenta que es un desafío constante. Mucha gente se pregunta qué es la felicidad, y la felicidad, básicamente, si lo quieres encontrar, es un adverbio. Es cómo viven las cosas, cómo haces que lo que estás haciendo te encante. Es decir, el que estés conversando con tu pareja, el que estés dando una charla, el que estés escuchando este programa, si lo haces con felicidad, el programa va a salir mucho mejor. En otras palabras, no es que hay que buscar la felicidad, es que hay que sentirla para que veas que todo en tu entorno cambia. Mucha gente piensa que hay que buscar la felicidad y el verdadero camino de la felicidad es estar en felicidad. Entonces se abre un mundo infinito de posibilidades. Precisamente se ha hecho una investigación muy interesante que las personas más felices se enferman menos, que las personas más felices tienen menos síntomas, que las personas más felices le duele menos el cuerpo, no le llega la artritis, no le llega ningún tipo de afección. Entonces, la clave un poco es redireccionar a ver si en tu vida estás siendo lo suficientemente feliz y hacer un plan para lograrlo, aprendiendo a conocer lo más importante que tiene el ser humano, que es su propio corazón. Bueno, creo que no sobra decirlo, ¿sí? La definición de salud, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que somos un triángulo, ¿sí? De la parte física, de la parte psíquica y de la parte social. Que si alguna de estas está fracturada, fragmentada o dañada, no va a haber un concepto de salud integral. Y es por eso que tenemos que todos los profesionales de la salud unirnos y buscar una integralidad en el manejo para que usted pueda tener ese triángulo de la salud completamente bien. Saben que una de las dificultades que tenemos nosotros en el ejercicio de la práctica médica es que muchos pacientes nos paran en un andén o en un supermercado, en un teatro. Doctor, ¿qué me hago para tal cosa? Y queremos muchas veces solucionar un problema que muchas veces creemos que es una bobadita y queremos solucionarlo en un andén. El doctor Daniel ahorita hacía énfasis en, él empezó a hablar de hipotiroidismo y empezó a hablar de otras enfermedades. Es que él no ha dejado de ser médico, así tengo una especialidad en psiquiatría. Y nosotros, en el caso de la psicoterapia, también nos apoyamos con todos los especialistas. Porque es que lo acaba de decir según la definición de la OMS, es que somos un conjunto de cosas que tienen que girar alrededor de una historia clínica. Por eso, en el caso de nuestro Parque de la Salud, tratamos que entre todos, como decía yo alguna vez en un eslogan cuando fui alcalde, entre todos sí podemos, es que entre todos acá nos apoyemos. Porque muchas veces la persona llega acá por un insomnio o por un problema de colitis o una psoriasis y termina siendo evaluado por ellos? Ah, porque es que el cuerpo llora lo que el alma oculta. Y la señora sí puede decir, es que yo tengo esa rabia con Julano, yo no puedo convivir con el otro, es que no le hablo a este, y tengo esta rabia y este odio y ese temor y esa duda. Y entonces tenemos que entrar en equipo a evaluar ese proceso
para entrar a la terapia. Después de este corte de comerciales, vamos a contarles esas otras terapias. Y porque muchos necesitan también una ayudita, porque así como a mí se me acaba aquí es lo del agüita de la tiroides y tengo que tomar levotiroxina, o al diabético acá con el páncreas y tiene que tomar los hipoglicemiantes, o tiene que tomar también o aplicarse la insulina. Acá también se acaban esas agüitas, neurotransmisores. Y hay unas pasticas que hay que tomar para reemplazar esto, porque si no, el proceso sigue. No es que está fallando acá, le falta algo. ¿Y con quién se define eso? Ah, con el campo de la psiquiatría. Entendamos que no es siempre las goticas de valeriana, no es siempre la bebidita de tilo, toronjil, pasiflora, no. Hay que ir un poquito más allá. Créanme que ustedes no pueden irse pues en el carro a disfrutar de un paseo si no tiene el aceite y no tiene la gasolina y la batería y todo con su conjunto. Así es esto. Entendámoslo desde el cuerpo humano y entendamos por qué la importancia de la consulta. Ya regresamos. Quisiera mencionar que últimamente ha habido un incremento notable en el consumo de sustancias psicoactivas y que este consumo, si bien está afectando en un pico máximo a los jóvenes, se ha visto que ha incrementado en todos los grupos de edades. Y desde la práctica clínica, ¿qué hemos encontrado desde la psiquiatría? Que muchos de estos trastornos de conductas de adicción a marihuana, cocaína, muchas veces heroína, ¿sí? Y múltiples otras sustancias corresponden solo a un intento de los pacientes por automedicarse y calmar elementos de ansiedad, calmar elementos de cambios afectivos, de irascibilidad. Y bajo el desconocimiento, finalmente terminamos sumándole un grave problema a este problema de ansiedad. Terminamos ansiosos y adictos. Es por eso que una valoración inicial integral permite que logremos dilucidar si el problema de consumo de sustancias no corresponde a un trastorno de ansiedad que está finalmente en un intento la persona de autorregularse y automedicarse. Y aquí enlazo de inmediato con la importancia de los tratamientos farmacológicos también. Ya lo mencionaba el doctor Rojas, que el agotamiento de estas sustancias, de esta química cerebral, debe ser reemplazado por otras sustancias y que estas sustancias van a brindar beneficios inmensos al manejo y al control de todas estas manifestaciones sintomáticas en primera medida, claro está. Sabemos, comprobado que hay un daño biológico. Si hay un daño biológico, una cicatriz, una herida ahí, lo que tenemos que hacer es darle un tratamiento, ¿sí? Lograr que se regeneren estas estructuras y debemos dejar de tener el temor al uso de estas sustancias porque salvan vidas. Evitamos que se generen complicaciones, evitamos que las personas literalmente se deterioren y por eso debemos aceptarlas y analizar en conjunto con su especialista, con su médico tratante, los pros y los contras, los beneficios sobre los riesgos que puede tener como cualquier otro medicamento, como cualquier otra sustancia. Claro, van a tener efectos adversos, pero los efectos benéficos van a ser mucho mayores y le van a permitir recuperar elementos de funcionalidad. Ahora, no obstante, el hecho de que usted esté en un tratamiento farmacológico que permita como reorganizar esa estructura, no quiere decir que usted sea un ser humano, que tiene una biografía y que en esa biografía usted va a vivir su sufrimiento. Y entender esa biografía le va a permitir corregir distorsiones en esos pensamientos, corregir formas de respuesta aprendidas que han estado ahí. Y en un conjunto de profesionales terapéuticos, usted pueda sentir un beneficio para su vida. Si usted es una persona que padece de estos síntomas que hemos estado hablando, busca ayuda, búsquelo de manera precoz y le aseguro que podrá tener grandes beneficios y que usted notará que su vida recupera todo ese potencial y que puede vivir más feliz, alegre, con los cambios afectivos que la vida implica, pero sin tener estas manifestaciones desbordadas y usted pueda realmente tener una funcionalidad completa.
Excelente, doctor. Yo siempre le digo a los pacientes, le digo, ¿ustedes creen que el cambio existe? Muchas veces miran a un lado, miran al otro y dicen, pues sí creo, pero me lo dicen con un tono que yo sé que es solamente un tono para contestar y no un tono congruente, un tono real. Digo, miren, todo en el universo está cambiando. Todo el tiempo las cosas están cambiando. Incluso en este momento, tan solo el hecho de observar este programa promueven ustedes la oportunidad de un cambio. Todos en la vida buscamos un cambio, pero el cambio está más cerca de lo que puedes creer. Hay una serie de herramientas que pueden provocar que una persona cambie su vida en segundos, porque el cambio simplemente es tomar conciencia que naciste con un potencial y que ese potencial lo único que tienes que hacer es organizarlo, distribuirlo. Incluso le puedes hablar a tu sistema nervioso en este momento para que simplemente tome una respiración profunda y se dé cuenta que después de botar el aire puedes observar una vida diferente. Está a tu alcance el ser más feliz, está a tu alcance el hacer que tu familia sea más feliz, está a tu alcance que tu entorno, quizás que tu país sea más feliz, porque de alguna manera ese granito de arena en el que tú te conviertes, porque la mejor manera de influir en los demás es convirtiéndote en ese cambio que quieres ver en los demás. Si tú realmente eres feliz, ten la seguridad que tu familia lo va a hacer y que tus hijos van a aprender a hacerlo. Porque aunque no lo creas, todos nuestros hijos nos ven a nosotros como superhéroes. Y tú has visto un superhéroe llorar porque se siente mal. Pues tal vez sí, pero tú puedes ser ese superhéroe que también pueda reír y enseñarles a sentirse bien. No existen límites. El único límite que existe es creer que hay límites. Eso lo decía Hawkins en su silla de ruedas, mientras descubría la teoría de los agujeros negros. Qué lindas todas estas palabras de reflexión para terminar este programa, porque definitivamente son tantos de ustedes que pueden estar en todo este proceso de miedos, de incertidumbres, de dudas, de tristezas, que finalmente terminan en cosas más grandes: depresión, pérdida de amor por la vida, intentos de suicidio, buscando drogas alucinógenas y demás. Y ahí nosotros sí queremos que todos ustedes, por favor, entiendan, repitan, analicen este programa. Porque lo más lindo de esto es saber que hay profesionales de la salud que llevan muchos años invirtiendo su tiempo, su patrimonio para hacerse profesionales en estas áreas. Y ustedes a veces desperdician esas posibilidades terapéuticas. Y el problema es que sigue haciendo daño. La enfermedad, siempre he dicho que es como un caballo desbocado que después no es capaz uno de pararlo. La enfermedad hay que manejarla a tiempo. No se sienten a esperar el milagrito. No, busquen ayuda. Nosotros desde el Parque de la Salud queremos y tenemos todo un equipo interdisciplinario de profesionales donde queremos hacerles acompañamiento a todos ustedes. Donde queremos que ustedes inviertan en la salud. Estar sano, estar bien con su salud es algo bonito, es algo que necesitamos para una buena vida. ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie. Queremos estar bien. Y esa es la finalidad hoy con este tema. Cualquier inquietud en Facebook, YouTube, Instagram, Doctor Rojas. No olviden que este programa siempre lo ven también a las 6 de la mañana. Ahí ustedes pueden tener esa gran oportunidad. Quiero agradecerle al doctor Daniel Jaramillo, médico cirujano, residente de último año de cirugía, de psiquiatría, y al doctor Jorge Pazmiño, que nos acompaña en el apoyo de psicoterapia y de hipnosis clínica. Y a todos ustedes por estar con nosotros, mil gracias.